Buen día, Juan José. Baltasar Schubert lo saluda. Gracias por estar con nosotros en Fuera de Serie. Un gusto, ¿eh? ¿Qué tal, Baltasar? Al contrario, el gusto es mío. Muy bien. Bueno, Juan José, queremos entender más sobre esta negociación de la deuda que lleva adelante la Argentina con los bonistas. Digo, ¿estamos tan lejos de acordar y de poder cerrar el tema? No, al principio la propuesta de la Argentina era un valor porcentual respecto del valor nominal del 37%, y ahora está en el 52 y pico por ciento, y los bonistas piden algo así como un punto y medio más, o sea que se está muy cerca, ¿no? Se está muy cerca. ¿Y cuáles serían los beneficios ¿Cómo? cuáles serían los beneficios de cerrar un acuerdo o los problemas para la Argentina en caso de no llegar a concretarlo? Bueno, mira, desde mi punto de vista yo digo que la Argentina tiene que encarar tres temas que están encadenados entre sí. Primero, aumentar la inversión para crear empleo, y crear empleo para combatir la pobreza. Y cuando digo inversión, digo no solamente inversión en capital físico, máquinas, edificios, rutas, puentes, sino también el capital humano, de lo que es la formación, la capacitación. Y entonces, un desacuerdo con los acreedores, si la Argentina entrara nueva y oficialmente en default, sería muy negativo. La inversión en la Argentina viene cayendo desde hace bastante tiempo. Ha habido años que se recuperó un poquito, pero estamos invirtiendo menos del 13% del Producto Interno Bruto, cuando lo normal para crecer es 7%. O sea, esa diferencia, perdón, es 20%. O sea, hay una diferencia de 7 puntos. 7 puntos equivalen, para dar una idea, a 25.000 millones de dólares por año que estarían faltando de inversión. Y la verdad es que si Argentina no acuerda con los acreedores, o los acreedores no acuerdan con la Argentina, cada uno lo puede decir desde su punto de vista, la inversión va a ser muy difícil que se recupere. Entonces yo creo que hay veces en la vida que aunque algo no le guste, como los remedios, ya que estamos en época de pandemia, podemos decirlo, hay que hacer eso, porque de lo contrario el resultado va a ser peor. La Argentina no puede crecer si no tiene un aumento sustancial de la inversión, y peor que el no poder crecer es no crear suficientes empleos para poder combatir la pobreza, que es el gran desafío que tenemos, ¿no? Bien, Juan José, hoy en el contexto de pandemia que vivimos, el gobierno ha aumentado fuerte la emisión monetaria para hacer frente al déficit fiscal. ¿Cree que este plan de emisión puede ser el eje de la política monetaria de este gobierno, o es solo una medida transitoria por el contexto actual? Yo creo que es una medida transitoria, pero y ahí surge la discusión si hay que tener un plan o no hay que tener un plan. A mí sinceramente me parece que sí hay que tener un plan. Un plan no significa tener todos los numeritos puestos, pero sí decir cuáles van a ser las grandes orientaciones y pagar algo a cuenta, digamos. Si yo digo, por ejemplo, que las empresas en la Argentina tienen que pagar demasiados impuestos muy malos, que no tienen esa proporción ningún país del mundo. Por ejemplo, ingresos brutos, retenciones a las exportaciones, créditos y débitos bancarios. Esos son impuestos que aumentan directamente los costos de producir o bajan el precio al que se vende la producción. Entonces, en esas condiciones, aunque yo no pueda hacer el cambio drástico porque las circunstancias no dan, sí, cuando yo digo que hay que pagar algo a cuenta, digo mover un poquito para abajo estos impuestos que son tan malos, ¿no? Yo creo que es necesario un plan, y que lo contrario va a ser muy difícil de evitar una suba de la inflación, porque el plan también
ayuda a alinear las expectativas. Digamos, claro, la lógico. gente dice, uy, mirá, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Todos estamos ansiosos, por supuesto, esperando este programa, que no se lo quiere llamar plan, de unas 60 medidas. Yo lo desconozco, sinceramente me encantaría poder dar de la primicia, pero no estoy en condiciones. Sí, pero es que esa sensación también juega un rol importante, la sensación de no saber, que no tenemos rumbo, de no saber hacia dónde vamos o hacia dónde se pretende ir mínimamente, ¿no? Esa es la palabra que me gusta, rumbo, porque aunque no sea un plan, hay que tener un rumbo, es decir, claro. Voy a ir a parecerme a, digo, para hablar de la región nuestra, a Perú, que es el país que más ha crecido el Producto Bruto Interno en lo que va del siglo XXI. Perú tiene hoy un ingreso, por lo menos hasta antes de la pandemia, que es el doble del año 2000, o sea que en 19 años Perú duplicó y Argentina debe haber aumentado 10-15% a lo sumo, ¿no? O sea, el rumbo es fundamental. Decir a quién nos vamos a parecer, a Perú, a Uruguay, si no mal lejos, lo tenemos muy cerca y claro, muchos no lo toman en consideración porque es un país chico. Además, la convivencia política, los acuerdos básicos que en Uruguay, la verdad me dan mucha envidia y nosotros necesitaríamos eso. Ahora, si pensamos ir en dirección Venezuela, estamos muy complicados. Yo no digo que sea la intención del gobierno, pero digo, es muy importante explicitar el rumbo, hacia dónde se quiere marchar. Tal cual. Bueno, usted hablaba un poco de los países de la región que en general están dejando de sufrir altos niveles de inflación, un mal argentino que nos caracterizó en los últimos años. ¿Cómo cree que podemos atacar este problema para tratar de acercarnos a una solución definitiva? Porque ya ver el final del túnel está bastante complicado, pero por lo menos esto, ¿no? Sentir que vamos hacia ese rumbo de bajar la inflación, del largo plazo final. Sí, la verdad es que es un momento muy difícil. Yo tengo ya bastantes años, tengo 76 años y desde mi vida adulta no he visto un momento económico quizás de tanta complejidad como el que tenemos ahora. Porque sí, por ejemplo, en el 89-90 estuvo la hiperinflación, que fue un drama tremendo, pero había una receta. En cambio, un país que tiene déficit fiscal crónico, inflación crónica y no tiene joya de la abuela para vender, no puede endeudarse en el exterior porque estamos casi en default o negociando la deuda, es muy difícil. Pero yo creo que hay que hacer un programa muy sincero, que sea un programa pro crecimiento, porque si yo quiero simplemente, por ejemplo, subir la carga impositiva, eso va a ser contrario al crecimiento y a lo mejor calma las expectativas por unos meses y puede el dólar aflojar un poco la suba y la inflación quizás algún puntito, pero eso no es duradero. La Argentina tiene que buscar políticas duraderas y yo digo, por eso el norte es inversión, empleo, combate a la pobreza, y para la inversión yo tengo que básicamente generar confianza en el país. La Argentina necesita sorprender a propios y extraños, o sea, a argentinos y extranjeros, saliendo fuerte hacia adelante con un programa que permita el crecimiento económico, que aliente el crecimiento, más que el crecimiento, diría el desarrollo económico, pero que no se olvide tampoco de la parte social. Y esto es posible, es difícil, pero es posible, y para eso hay que tener un rumbo claro. Por eso me gustó tanto que usted dijera la palabra rumbo, ¿no? Le consulto, las exportaciones de bienes y servicios sabemos que son una de las principales fuentes de ingreso de divisas para un país. Ahora la Cancillería acaba de lanzar el Consejo Privado para la Promoción de las Exportaciones buscando reactivar esta actividad.
¿por qué cree usted que no conseguimos consolidarnos como país exportador? Y pensemos ahora, hay un dólar, digamos, no el paralelo, porque eso es un volumen muy chico, hablemos del contado con liqui, está a 118 pesos, de 63. Si yo rebajo las retenciones, me debe dar un dólar de 50 pesos, o sea que la verdad que no se alienta en la Argentina a exportar. Y después que hay el famoso costo argentino que a tanto reaparece y bueno, y es un problema también. O sea, la Argentina ha tenido políticas proexportadoras espasmódicas, o sea, que han durado 1 año, 2 años, pero no se las ha sostenido en el tiempo. Y eso es crucial, y evidentemente el principal protagonista, no el único, es el sector agroindustrial en Argentina, argentino, y por eso me gustó esta propuesta que han hecho una gran cantidad de entidades del sector, donde dicen algo también muy importante: tenemos que ir superando la exportación de materia prima simplemente y agregando cada vez más valor, producir bienes finales de consumo que puedan llegar a los supermercados del mundo, ¿no? En eso tenemos que estar. Juan José, le hago la última. La Argentina tiene un muy bajo nivel de bancarización. Con esto del tema del pago del IFE se trató de promocionar un poco la bancarización de los argentinos, la adhesión, aunque sea esos llamados bancos online que no tienen un espacio físico de atención, pero que por lo menos permiten un poco la llegada al mundo digital, ¿no? ¿Qué se necesita para lograr una mayor digitalización financiera, que en definitiva, por lo que estamos viendo, es el rumbo y el destino de la tecnología de los bancos, ¿no? Sí, muy buena pregunta, muy interesante. Yo creo que la banca electrónica inexorablemente va a ser el camino. Puede haber momentos en que suba más rápido, otros donde caiga un poco, pero a la larga ese es el camino. Hay países como Suecia donde los billetes han desaparecido virtualmente. Están los celulares en vez de los billetes. Sí. La Argentina, esos países no usan más billetes. Para la Argentina también es muy importante por el tema de la evasión, y en ese sentido a mí me da un poquito de temor cómo va a ser esta moratoria, porque una cosa es la moratoria de la pandemia, yo la llamaría así, porque lógicamente desde que ha empezado las cuarentenas, muchos negocios han cerrado, ha caído el empleo, y lógicamente no se puede exigir que la gente pague los impuestos, pero si se incluye todo el pasado, eso me parece que es una mala señal, porque entonces, ¿qué me están diciendo a mí? Mira, si pagas o no pagas los impuestos es más o menos lo mismo, porque después va a venir la moratoria, y eso es malo. Yo, por ejemplo, he visto, para bajar a la realidad, cómo los supermercados chinos, acá en Buenos Aires, antes de la pandemia, porque después no los he frecuentado, se estaban ya entregando tickets perfectos para la FIP, ¿no? Y eso es muy importante, el blanqueo de la economía, porque si no, el que paga los impuestos en la Argentina, que paga todos los impuestos, tiene que poner más de la mitad de su ingreso, y esto es una exageración para un país como la Argentina, donde encima no necesariamente o no siempre los bienes y servicios que brinda el Estado son de buena calidad, ¿no? Y entonces hay que pagarlos 2 veces. Juan José, un placer hablar con usted, de verdad. No, al contrario, el placer es mío, y quiero mucho a San Nicolás, he tenido parientes que han vivido en la ciudad de San Nicolás, así que un cálido saludo para todos. Bueno, cuando quiera lo esperamos. Muchas gracias. Puede visitarnos en el estudio si quiere, hacemos una entrevista.
Bueno, adiós. Hasta luego. Hablábamos con el señor Juan José Leach, economista y sociólogo, que nos ayudaba, como decís vos, a entender un poquito desde la negociación de la deuda hasta la fintech, hablamos, ¿eh? Sí. Realmente pero muy interesante la entrevista con Juan José Leach, porque bueno, tiene una mirada muy integral, muy amplia y nos permite pensar en eso, ¿no? En la nueva economía, en lo que puede ocurrir en caso de un arreglo de la deuda, lo que repercutiría no arreglar y cómo de alguna manera la Argentina debiera reorientarse a una economía mucho más competitiva, mucho más digital y mucho más abierta.